aprovechar para entregarles un saludo en esta tarde. Hará uso de la palabra el director regional de la Fundación Superación de la Pobreza, don Edwin Briceño Koff. No es necesario el aplauso. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a don Paul Carvajal en representación de la señora Eva Maturana, a Elizabeth, a los distintos funcionarios que estaban participando en esta actividad, a los profesionales del Servicio País que nos acompaña, integrantes de otras organizaciones también, colaboradores, gente de Hogar de Cristo que está acá presente. Agradecer profundamente, y se lo digo con mucha sinceridad, de que te podamos tener este espacio de conversación, reflexión, de poder nosotros transmitir nuestro cúmulo de experiencia con el programa de Servicio País, y principalmente lo que hacemos no con el programa, sino que también con la otra área, que es generar un acompañamiento a las políticas públicas, principalmente con el programa de Propuesta País, poder seguir reflexionando hacia ese cambio de mirada de la pobreza actual. Como les comento, está acompañándonos don Mauricio Rosenblum, al que yo también agradezco, él es el director de Propuestas País, que viene desde el nivel central, a compartir también la experiencia que hemos tenido como programa, y principalmente nos interesa generar un vínculo más cercano en el quehacer institucional. Nosotros somos convencidos que las temáticas de pobreza tienen que seguir siendo validadas. Nuestra propuesta de umbrales sociales tiene 3 pilares fundamentales, que son principalmente poder generar una suerte de cambio de los métodos de focalización actual que se tienen, generar un empoderamiento de la participación en los distintos proyectos y programas que se ejecuten, desde que la ciudadanía participe no solamente en el diseño, en la adaptación, en la implementación y en la evaluación de esto, y generar también mínimos sociales garantizados en los distintos ámbitos del bienestar, ya sea educación, salud, trabajo, habitabilidad y participación. Entonces eso es lo que queremos venir a compartir con ustedes. Ojalá también sea un espacio de consulta, de comentarios, de aprender de vuestra experiencia. Nosotros como fundación no hacemos nada solos, siempre las cosas hay que hacerlas acompañados, y esa es la idea, poder generar este trabajo más en conjunto con las distintas organizaciones. Así que espero sea una tarde bien provechosa, que sigamos generando estos contactos, podamos seguir haciendo cosas interesantes por del beneficio de las personas con la municipalidad, y principalmente con la Dirección de Desarrollo Comunitario. Así que muchas gracias por su participación. También en esta oportunidad vamos a recibir los saludos en representación de la Municipalidad de Arica, particularmente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el encargado de la Oficina de Gestión Vecinal, don Paul Carvajal. A veces son necesarios los aplausos cuando se está nervioso. Don Edwin Briceño, director regional de la Fundación Superación de la Pobreza, don Mauricio Rosenblum, compañeros de la municipalidad, encargados de programas, Hogar de Cristo, vecinos, vecinas, dirigentes vecinales, reciban a usted un caluroso y afectuoso saludo del alcalde, don Salvador Urrutia. La verdad que él le hubiera encantado haber estado, sin embargo, por compromisos contraídos anteriormente, él no pudo estar. La verdad que hablar de pobreza nos presenta siempre un desafío, principalmente porque la pobreza evoluciona en términos de los tiempos. No estamos hablando de la misma pobreza hace 20 años atrás, no estamos hablando de la misma pobreza hace 10 años atrás, por tanto hoy día tiene una cara nueva. Sin embargo, es el desafío de nosotros. La verdad que a nosotros nos importa mucho desde la localidad establecer claramente cómo se da, cómo evoluciona. Es importante asociar la pobreza, por lo menos acá en el ámbito local, la pobreza, cómo se da en términos de la discapacidad. Yo vengo de hace muy poco tiempo en un encuentro con discapacidad, en donde en Arica tenemos cerca de 20.000 personas, y de cada familia tienen 3 o 4 integrantes. Por tanto, estamos hablando de un dato no menor, que son cerca de 80.000 personas que están asociados con discapacidad. Por tanto, ahí hay un fenómeno que también hay que entrar a estudiar y analizar. Estamos hablando de 1/3 de la población de Arica. Asimismo, también con el tema de los procesos migratorios y los refugiados, también hay procesos que hay que entrar a investigar. Nos interesa mucho saber cuál es la cara que hoy día en Arica tiene la pobreza. Y un estudio no hace mucho que yo veía era que cómo hoy en día la pobreza también, a partir un poco de cómo evolucionan los procesos familiares, hoy en día muchas mujeres dueñas de casa, por tanto, también la pobreza tiene cara femenina. Entonces, sin embargo, ahí hay cosas que sentimos nosotros que tenemos como desafío comenzar a decir
cómo se manifiesta en Arica. La verdad que agradecer la oportunidad, la verdad que con la fundación tenemos una alianza estratégica, estamos trabajando en los valles, Zapa, Ayuda, además también el próximo sábado vamos a tener un trabajo comunitario en el Cerro de la Cruz, paso la visito. Entonces, me parece que es re interesante lo que hoy día, ¿no es cierto?, se va a desarrollar y agradecer la asistencia y la participación. Así que a todos muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a los saludos de nuestro director regional, agradecimiento a la Municipalidad de Arica, a la Dirección de Desarrollo Comunitario, que aquí están sus funcionarios, y también al Hogar de Cristo, a los profesionales de Servicio País, a los dirigentes sociales que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gran honor poder compartir, socializar, discutir, reflexionar sobre lo que hemos ido desarrollando en la Fundación para la Superación de la Pobreza, lo que hemos ido aprendiendo en estos 20 años de existencia como institución. Quiero decirles que la presentación se estructura en dos momentos, uno que es básicamente expositivo, donde quiero contarles un poquito el marco en el que se da la propuesta, una mirada general sobre la pobreza, y luego una segunda instancia donde me gustaría iniciar un diálogo, una conversación con ustedes, con el objeto de poder transmitirles de mejor manera lo que es nuestro enfoque conceptual en materia de propuestas de políticas públicas. Ustedes saben, como decía ahí el título de la canción, nosotros nuestras propuestas las fundamos en el enfoque de derechos humanos. Entonces, nos gustaría poder compartir con ustedes con mayor profundidad a qué nos referimos con esto. No solamente ponerlo, sino que poder reflexionar en conjunto. Entonces, esa es la segunda parte de la presentación. Lo primero es, ya algo se ha dicho por el presentador, contarles un poquito qué es la Fundación. Efectivamente, tenemos 20 años de existencia, nacimos como un Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza en el año 1994, convocado por el presidente de la época, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que invitó a 21 personalidades más o menos de la sociedad civil a constituir un consejo y proponer medidas para la superación de la pobreza en Chile. Recuerden ustedes que estábamos recién retornando a la democracia y existía la apreciación de que había una tremenda deuda social que no había sido plenamente saldada en esos primeros 4 años. Entonces surge esta comisión, como han surgido posteriormente un montón de comisiones convocadas por el Ejecutivo para iniciar reformas al sistema de políticas públicas, como la Comisión de Educación, de Reforma de la Educación, o la Comisión de Reforma Previsional, la Comisión de Equidad y Trabajo, la Comisión de Infancia, en fin. Ustedes recordarán que en los últimos ya 15 años hemos tenido una nutrida experiencia en este tipo de comisiones que ha buscado recomendar cambios que luego son leídos por el Ejecutivo, interpretados, qué sé yo, y se convierten algunos de ellos en proyectos de ley, otros no. Pero en definitiva, probablemente la primera experiencia en esta línea de trabajo del Ejecutivo fue la Comisión o el Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, que luego de su trabajo, cuando entrega el informe, como todas estas comisiones, decide los miembros de ese consejo constituirse en fundación. Eso sí que es una cosa muy novedosa, que después tampoco ocurrió con el resto de los consejos, como si el Consejo Nacional de Infancia, después de haber entregado sus recomendaciones que dieron origen al Chile Crece Contigo, los miembros de ese consejo hubiesen decidido constituirse en fundación, cosa que no ocurrió. Pero en el caso del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, sí, en el 96 entregaron su propuesta y decidieron constituirse en fundación. Principalmente porque quisieron dar continuidad, proyectar en el ámbito de la sociedad civil la visión que estaba contenida en ese informe, que era una visión que entendía la superación de la pobreza como un desafío de equidad e integración social y por lo tanto que implicaba necesariamente una acción de la sociedad civil más decidida. Nuestro modelo de desarrollo en estos 20 años ha sido posible en el marco de una alianza estratégica con el Estado de Chile, que nos financia en gran parte las actividades que llevamos adelante a través del programa Servicio País y también del área que me toca a mí dirigir, que es Propuestas País. En la actualidad el directorio se redujo, son 11 personas que lo componen. Hoy día la preside Juan Carlos Férez, tal vez algunos de ustedes lo conozcan.
es un economista que durante muchos años trabajó en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y que estuvo a cargo durante muchos años de las mediciones de pobreza en la región. Pero también en el directorio de la Fundación hay personas más o menos conocidas como Benito Baranda, Roberto Fantuzzi, Rodrigo Jordán, que responden a una pluralidad de visiones y de mundos, ¿no es cierto?, que se convocan en este directorio que es ad honorem. Ya también se decía en la presentación, nosotros tenemos dos áreas de trabajo, Servicio País y Propuestas País, las cuales en conjunto buscan trabajar con comunidades afectadas por situaciones de pobreza bajo un enfoque de promoción social, crear un espacio además de participación y formación para jóvenes profesionales a través de su reclutamiento como voluntarios en el pregrado, como practicantes, como tesistas y también recién egresados. Y también nos abocamos a proponer medidas, ¿no es cierto?, que tienen por objeto incidir en el desarrollo de nuestras políticas públicas. Actualmente la Fundación está en las 15 regiones del país, en más de 100 municipios, donde trabajan cerca de 400 profesionales Servicio País y donde además se desarrollan actividades importantes de voluntariado, también se apoya esto con prácticas y con tesis. Lo que hoy día les vamos a presentar tiene que ver con algunos de los contenidos que están presentes en nuestro 5º volumen de propuestas de mejoramiento de políticas públicas. Durante estos 20 años hemos desarrollado 5 grandes volúmenes, junto con otro cúmulo de estudios y recomendaciones, pero hay 5 grandes volúmenes, partiendo por el que se entregó el 96, luego hay otro que se entregó el 99, el 2005, el 2009 y el 2013 es el último. Como ustedes pueden, tal vez alguno ya intuye, están vinculados a los procesos electorales, ¿no es cierto?, que vive nuestro país, porque tiene un objetivo de incidencia, es decir, tratamos de entregar a los distintos candidatos a la primera magistratura, ¿no es cierto?, un conjunto de recomendaciones para el mejoramiento de nuestras políticas públicas, porque entendemos que además en esos eventos hay mayor sensibilidad de la clase política a escuchar a la sociedad civil, que es algo que en general cuesta un poquito. Entonces buscamos esos espacios con el objetivo de incidencia. Este último volumen, el 5º, el del año pasado, contó con el apoyo de distintas instituciones. Ya Edwin decía, nosotros no hacemos las cosas solos, siempre las hacemos en alianzas con otros. Y las propuestas también. En esta oportunidad contamos con el apoyo de Fundación 2020 para las propuestas de educación, Fundación Sol para las propuestas de trabajo, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile para las propuestas de focalización social, el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile para temáticas de vivienda, el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile para temas obviamente de salud, el INVI, el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile también para temas de vivienda, de habitar, el Centro de Innovación Ciudadana de la Universidad de los Lagos en temas de participación social. También pudimos contar con el apoyo de un conjunto de organizaciones pertenecientes a la red de comunidad de organizaciones solidarias que reúne a más de 160 instituciones que trabajan en contextos de pobreza y en torno a grupos prioritarios. También recibimos el apoyo, y esto fue muy importante en el desarrollo del informe, de 60 dirigentes sociales, especialistas y encargados también municipales, ¿no es cierto?, que participaron de mesas de diálogo y debate en cada una de las áreas que les he mencionado. Y también aprovechamos en esta oportunidad de capitalizar gran parte de los aprendizajes y lecciones que llevamos adelante a través del programa Servicio País, que trabaja obviamente de forma directa con comunidades a lo largo de todo Chile. Lo primero que contiene este informe es un llamado al cambio de mirada. Y en ese cambio de mirada nosotros ponemos en juego nuestro enfoque, nuestra forma de abordar la pobreza. Lo primero que sostenemos es que para poder enfrentar esta nueva pobreza de la que se hablaba al comienzo, estas nuevas expresiones de la pobreza que han ido surgiendo en nuestro país, es importante que superemos la concepción, ¿no es cierto?, de que la pobreza es ante todo o sobre todo un déficit de ingresos. Necesitamos miradas multidimensionales, ¿no es cierto?, que nos permitan abordar otras facetas, otras dimensiones, ¿no es cierto?, en las que también se está expresando la pobreza. En educación, en trabajo, en salud, en vivienda, en recreación, en cultura, en participación social. Todas estas dimensiones también forman parte de la experiencia de la pobreza. También señalar que nuestra concepción sostiene que
la pobreza es multifactorial en sus causas. Es decir, no existe solamente una causa de la pobreza, hay habitualmente muchos factores involucrados, desde, por ejemplo, temas muy micro como la falta de capital humano o un débil desarrollo del capital social, baja acumulación de activos físicos o financieros, dificultades para aprovechar el capital natural, pero también se intersectan causas que tienen que ver más bien con la siniestralidad a la que están expuestas ciertas familias, ciertas comunidades. Me refiero a factores que perjudican coyunturalmente el bienestar y el funcionamiento socioeconómico de las familias, como puede ser eventualmente un bajón en la economía, un desastre socionatural, una enfermedad. Bueno, esto ustedes lo saben porque es muy habitual en las teorías, ¿no es cierto?, que han alimentado en el último tiempo el diseño de políticas y programas. Pero también hay causas de orden más bien estructural, que refieren a las prácticas que se han institucionalizado en la sociedad a través de nuestras políticas públicas, nuestras políticas económicas, a través de nuestra propia cultura, y que van debilitando el lazo que une a ciertos grupos sociales con el resto de la sociedad. Y esto perjudica su participación, obviamente, en la distribución de beneficios económicos, de oportunidades y también, obviamente, de posibilidades de desarrollo humano. En ese sentido, estas multidimensiones en las manifestaciones y multicausas en los factores genera, ¿no es cierto?, expresiones de pobreza que son muy diversas, que tienen siempre una especificidad local. Porque las manifestaciones más agudas o las causas que están articuladas, ¿no es cierto?, en torno a la base de esos problemas, van teniendo especificidad. Hay cuestiones que son constantes en todo el país, pero también hay un rostro que es más bien particular, específico a cada territorio. Por eso es muy complejo, ¿no es cierto?, cuando uno trabaja con visiones multidimensionales, trabajar, por otro lado, con mediciones que son tan estandarizadas como aquella que hoy día se ocupa en nuestro país. En ese sentido, y producto de esas especificidades, decimos la pobreza también es multiarquetípica en sus expresiones socioculturales. Es decir, la pobreza no genera una identidad, sino que más bien se expresa en otro tipo de identidades territoriales, productivas, sociales, etarias, ¿no es cierto?, que van complejizando también la acción que podemos llevar adelante en torno a la superación de la pobreza. Pero por último, también decimos, la pobreza es un fenómeno o una realidad, más bien dicho, de carácter dual, es decir, donde coexisten carencias, riesgos, debilidades con recursos, potencialidades, prácticas de protección, estrategias de sobrevivencia y que no suelen ser visibilizados, ¿no es cierto?, cuando desarrollamos acciones en torno al mundo de la pobreza. Generalmente nos centramos solamente en las carencias, en las debilidades, asumiendo que los sujetos que viven situaciones de pobreza son sujetos vacíos, que no aportan, débiles, que requieren la asistencia nuestra solamente, y no reconocemos adecuadamente o suficientemente que también poseen recursos, capacidades, prácticas de protección. Si partiéramos reconociendo eso, si iniciáramos nuestros procesos de intervención reconociendo lo que esas mismas personas pueden aportar a su propio proceso y también, por cierto, a la sociedad de la que forman parte, evidentemente nosotros creemos que avanzaríamos mucho más en la superación de la pobreza en nuestro país, especialmente en estas nuevas formas de pobreza. También nuestra visión indica que, bueno, la pobreza es un fenómeno que afecta a la existencia humana. Entendida la existencia humana multidimensionalmente también. Por ahí, ¿no es cierto?, hay toda una línea donde se inscribe Maslow, Manfred Machneff, Erich Fromm y otros autores que dicen, bueno, la existencia humana se puede desagregar en estas dimensiones que aparecen ahí en pantalla, es decir, existimos en la medida que tenemos, que somos, que hacemos y que estamos. Y en esa medida existimos. Si la pobreza afecta a la existencia humana como fenómeno, por cierto, afecta a las 4 dimensiones. El tener, el estar, el hacer y el ser. Sin embargo, la visión tradicional indica que la pobreza es ante todo no tener. Sin embargo, desde nuestra visión, también la pobreza implica un obstáculo para poder ser, hacer y estar. Pero estas otras dimensiones no son adecuadamente tomadas en cuenta también en los procesos de diseño porque se ha privilegiado, ¿no es cierto?, esta visión de que la pobreza finalmente es prioritariamente no tener. También decimos que la pobreza se vive, se experimenta en distintos subsistemas, individual, familiar y comunitario y societal.
Es decir, se registra, como afecta a la existencia, se registra como un fenómeno que nos afecta como individuos, en nuestras posibilidades de ser, hacer, estar y tener. También como familia afecta nuestras posibilidades de ser, hacer, tener y estar. Pero también a nivel comunitario afecta nuestras posibilidades de ser, hacer, tener y estar. Lamentablemente, nunca hemos sido muy coherentes a la hora de entender estos tres subsistemas. Y vamos con palos de ciego hacia uno o hacia otro, pero nunca establecemos un adecuado equilibrio entre las intervenciones en distintos niveles. Entonces, hasta ahora se ha privilegiado prioritariamente en nuestro sistema político una acción orientada a individuos o a familias. Pero la pobreza no se vive solamente de puertas adentro, se vive también en forma comunitaria. Las necesidades sociales, las necesidades de identidad, de participación social, no se pueden resolver íntegramente en el marco de la estricta familia o puertas adentro. Son necesidades que se satisfacen socialmente. Por lo tanto, requerimos también una acción muy decidida en torno a ese subsistema, que ha sido dejado de lado en nuestro sistema de política. Hay algunas políticas que trabajan en esta dimensión, pero no constituyen con mucho el pivote por el cual estamos trabajando. También decimos, y esto ustedes lo saben, que la pobreza se vive de forma distinta en cada etapa del ciclo vital. De estos tres subsistemas, es decir, la pobreza, sus manifestaciones, sus causas, se viven de forma diversa en la etapa inicial del ciclo vital de un individuo cuando es un niño, o en etapas intermedias o finales, cuando ya se es adulto mayor. También se vive de formas diferentes cuando la familia está iniciando su ciclo, cuando no tiene hijos todavía, o cuando ya es muy distinto, cuando ya tiene hijos dependientes, o cuando efectivamente están en etapas de nido vacío, cuando los hijos se han ido del hogar. Las causas y manifestaciones de la pobreza van variando en función de ese ciclo de vida familiar. Pero también a nivel comunitario, son muy distintas las necesidades sociales de una comunidad que recién se está asentando en un territorio, ya sea producto de una toma o producto de una erradicación, ¿no es cierto?, donde se les instala en un territorio determinado, a cuando ese asentamiento se consolida allí, o efectivamente ya está en sus etapas finales y por tanto de reciclaje y de reutilización del barrio. Las necesidades, ¿no es cierto?, las causas que están a la base de esas necesidades son diversas. Y por lo tanto, en esta mirada más compleja que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, a rediseñar nuestro sistema de políticas públicas orientadas a ello. Revisemos entonces, después de este ejercicio de mirada bien conceptual, algunas cifras que yo sé que ustedes conocen, pero siempre es bueno recordar. Ustedes pueden apreciar allí la curva descendente en materia de pobreza, de incidencia de pobreza, medida exclusivamente por los ingresos, ¿no es cierto?, que se capturan a través de la encuesta CACEN, ¿no es cierto?, desde 1990 hasta el 2011, donde caímos desde un 38,6% de incidencia de pobreza por ingreso a un 14,4%. Hay ciertas sinuosidades, ¿no es cierto?, en la línea, pero de lejos vemos que claramente la cosa ha ido descendiendo. Por ahí, diríamos, todo va muy bien. Sin embargo, estudios complementarios, cuantitativos también, longitudinales, muestran que el fenómeno es más extendido de lo que indica la encuesta CACEN. Ustedes saben que la encuesta CACEN es un instrumento cuantitativo que se construye sobre una muestra aleatoria, estratificada por conglomerados, que se extrae, ¿no es cierto?, de un momento de la población, específicamente del mes de noviembre y diciembre, que es cuando se levanta esta encuesta. Entonces, por lo tanto, hace como un ejercicio fotográfico del mes de noviembre y diciembre del año en que es medida o es levantada esta encuesta. Y por lo tanto, la gente que participó de la muestra 2000, por ejemplo, no, es muy poco probable que sea la misma, hay que sacarse la lotería para ser la misma persona, el 2003 o el 2006 o el 2009. Son personas distintas, son familias diferentes. Es muy raro encontrar una persona que sea encuestada 2 veces por este instrumento, porque efectivamente es una muestra aleatoria. Sin embargo, las encuestas longitudinales, la gracia que tienen es que construyen una muestra y la van siguiendo sistemáticamente en el tiempo. Es decir, es un grupo de hogares y personas que es seleccionado y que es entrevistado el año 1, después es entrevistado el año 5, después es entrevistado el año 10 y se puede construir una película de sus evoluciones. En función de eso,
¿no es cierto?, tenemos los resultados que aparecen en pantalla en este cuadro, que es un poquito críptico, pero se los paso a explicar. Es una encuesta que se hizo entre el 96 y el 2006 por también el Ministerio, bueno, Mideplan en ese tiempo, ¿no es cierto?, y que nos va mostrando los comportamientos de las personas en torno a la pobreza. Las P significan pobreza, las NP significan no pobreza. Entonces vamos viendo combinaciones. Personas fueron encuestadas en el 96, estaban en pobreza, el 2001 estaban también en pobreza y el 2006 también estaban en pobreza. Esa es la primera línea, ¿no es cierto? La primera filita de arriba, con un circulito aparece que corresponden al 4,4% de esa muestra. O sea, que en los 3 momentos en que es encuestada, esas personas están en situación de pobreza. Constantemente constituyen el 4,4%. Luego, vámonos al final y vamos a encontrar las personas que no estuvieron en pobreza en ninguno de los levantamientos. No pobre el 96, no pobre el 2001, no pobre el 2006, ese constituye un 65,9% de la población. Y luego tenemos un casillero, ahí como para que te dé hace un color medio azulado, que está compuesto por el 29,8% de los entrevistados. Y esas personas registran ascensos y descensos en torno a la línea de la pobreza en esos 10 años. Si sumamos los que siempre están en pobreza, junto con los móviles en los que están y no están, el fenómeno de la pobreza en el marco de esos 10 años afectó a más o cerca de un tercio de la población. Un tercio de la población. Volvamos atrás y veamos lo que pasaba en la encuesta CACEN entre el 96 y el 2006. En el 96 la pobreza estaba registrada en un 23,2% y el 2006 en un 13,7%. Inclusive promediando todas las incidencias de esos años, estamos muy lejos de comprender ese tercio de la población chilena. Esto está indicando una incidencia mucho menor que la de estudios longitudinales. Por eso son importantes los estudios longitudinales, porque nos demuestran, ¿no es cierto?, este ejercicio de esta exposición a la vulnerabilidad social de la familia. Se han hecho otros estudios panel-CACEN posteriores a este para poder reafirmar esas tendencias, si son tan ciertas como lo manifestaba esta, y se han reafirmado. Hay una encuesta panel-CACEN 2006, 2007, 2008, 2009, también desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social, y manifiesta casi el mismo patrón de rotación. O sea, tenemos una pobreza o una nueva pobreza que es rotativa, que es bien dinámica, que no permanece sistemáticamente en una misma situación, sino que sufre ascensos y descensos en torno a una línea. Una línea que por lo demás, ustedes saben, nosotros como fundación lo hemos manifestado constantemente, está desactualizada, se construyó sobre patrones de consumo de la población del Gran Santiago del año 87-88. Y desde esa época no se ha actualizado en su composición. Solamente se han ajustado sus valores por IPC, pero no su estructura. Y ustedes saben que si hay un instrumento que se basa en patrones de consumo, necesariamente cuando los patrones de consumo cambian, el instrumento empieza a quedar inválido. ¿No es cierto? Empieza a tener dificultades para capturar realidad. Por suerte hay una comisión que ahora propuso hace poco una actualización, pero todavía los resultados de la última CACEN no se han entregado. Esperamos que en la nueva entrega que se haga de la CACEN 2013, que se levantó en noviembre del año pasado, puedan ya estar producidos los resultados con estas nuevas líneas de pobreza, porque de verdad es insostenible que nuestro país mantenga el único indicador social que no ha sido actualizado en estos casi 30 años, es la canasta de satisfacción de necesidades básicas con la cual medimos pobreza en nuestro país. Pero así todo, con las limitaciones del instrumento, inclusive da que hay una dinámica de un 30%, un 35% de personas que sube y baja en torno a la línea. Entonces nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo es el perfil de estas personas? Y lo que aparece haciendo esos cruces de perfil con otras variables es que la pobreza dura, esta pobreza vinculada al analfabetismo, la desnutrición, a la muerte temprana, a la situación sin techo, digamos, situación de campamento, ha ido retrocediendo muchísimo. O sea, las peores formas de pobreza, en efecto, en nuestro país se han reducido.
las peores formas de pobreza, ligadas, digamos, a esa pobreza descalza, desnutrida, en fin. Pero ha surgido esta nueva pobreza, que es la mayoritaria, ¿no es cierto?, la que afecta a un conjunto de población más amplia, que sí está alfabetizada, que no presenta déficit calórico, muchas veces todo lo contrario, que ha aumentado su esperanza de vida, que cuenta con un techo construido con apoyo del Estado, pero que igualmente registra situaciones de pobreza, porque está expuesta a situaciones de vulnerabilidad y prácticas de exclusión social. Cuando hacemos el análisis de la encuesta longitudinal Panel-CACEN, aparecen cosas como, por ejemplo, que las personas que no cuentan entre su jefatura de hogar con alguien con estudios superiores completos, efectivamente tienen una probabilidad bastante alta de caer en situaciones de pobreza. Aquellas personas, o sea, aquellas familias cuya densidad ocupacional es volátil, también efectivamente están sometidas a situaciones o más expuestas a situaciones de pobreza. Aquellas personas que no cuentan con contratos indefinidos también están más expuestas a situaciones de pobreza que el resto de la población. Y eso afecta, como les digo, a este tercio de población chilena, ¿no es cierto?, que tiene una acumulación débil de capital humano, que tiene dificultades para insertarse en mercados laborales formales y que tiene efectivamente cambios importantes en su densidad ocupacional. Me refiero que cuando hay dos personas en ese hogar que trabajan, suben sobre la línea. Cuando alguna de esas dos personas deja de trabajar o se va del hogar, caen debajo de la línea. Y tiene que ver con las tasas de dependencia, ¿no es cierto? O sea, tienen que alimentar más bocas o las mismas cantidad de bocas, pero con menos recursos económicos. Y eso está vinculado a la inserción en mercados laborales más precarios. Entonces ahí vemos relaciones remotas vinculadas a la acumulación de activos que están a la base, ¿no es cierto?, de estos nuevos patrones de pobreza y de prácticas de segregación, exclusión, a las cuales también están expuestos. Nos hicimos la pregunta entonces, ¿cómo esta nueva pobreza se está representando a nivel subjetivo por parte de las personas afectadas? Y ustedes saben que en nuestro país los estudios subjetivos o cualitativos no abundan mucho, sino que básicamente nosotros operamos nuestras decisiones de política pública sola o casi exclusivamente con datos de orden cuantitativo, que son muy necesarios, no quiero decir lo contrario, pero insuficientes para tener una visión global e integral de la realidad. Entonces decidimos impulsar un estudio cualitativo relevante que se llamó Voces de la Pobreza y que lo hicimos a lo largo de todo el país. Participaron más de 500 personas en focus, en entrevistas. Ustedes saben que esas son las técnicas que aquí se utilizan. Uno no tabula datos acá, sino que analiza discursos, relatos, ¿no es cierto?, que la gente va construyendo de manera colectiva. Los resultados son muy amplios, pero quisiera compartir con ustedes al menos un par. Lo primero es señalarles que esta nueva pobreza efectivamente ha producido un cambio en la conceptualización, ¿no es cierto?, de pobreza que la misma gente que la experimenta, ¿no es cierto?, ha construido, ¿no? Ha ido cambiando el concepto de pobreza para los afectados. Hicimos la pregunta en torno a la pobreza, cómo era la pobreza en el pasado y cómo es la pobreza en el presente. Y los relatos, ¿no es cierto?, que la gente fue construyendo en torno a la pobreza del pasado indicaban que la pobreza prioritariamente en el pasado estaba vinculada a no tener y con un sesgo negativo a nivel emocional. O sea, los relatos estaban cargados de negatividad, de malestar. No se tenían zapatos, alimentos, casa, agua potable. Esas son algunas de las alegorías que se mencionaban en los relatos. Las otras categorías existenciales, ¿no es cierto?, también están presentes en los relatos del pasado, pero con luces y sombras, con cosas buenas y malas. Por ejemplo, en el estar aparece explotado por otros como un elemento negativo, seguro entre los suyos como un elemento positivo, estar solo en relación al Estado como un elemento negativo. En el ser aparece que en el pasado se era muy sacrificado como algo negativo, poco pero bien educado como algo positivo, reconocido socialmente en el esfuerzo como algo positivo. En el hacer se señala y se significa positivamente el trabajar desde pequeño, porque era una acción formativa. Es contraintuitiva respecto de lo que hoy día, ¿no es cierto?, cómo enfrentamos el tema del trabajo infantil, pero la gente lo manifiesta como un espacio formativo.
y la lucha por la sobrevivencia como algo negativo. Cuando hacemos la pregunta del presente, esto cambia radicalmente. ¿Cómo es la pobreza del presente? Y respecto al tener es lo primero que asalta, porque todos dicen se tiene mucho más, como algo positivo. Ya no es el no tener del pasado, sino que se tiene mucho más, pero de manera insegura y endeudada como elementos negativos. Luces y sombras, ¿no es cierto? Ya no es todo negro como en el pasado. En el estar aparece mayor presencia del Estado como algo positivo, esperando como algo negativo, inseguro entre los suyos como algo negativo. Aparece también otro que lamentablemente en el cuadro no se muestra, pero que es que se vive en contextos contaminados, deteriorados ambientalmente, que es algo nuevo respecto al pasado. Pero también con luces y sombras está el estar, se presenta el estar. Pero lo que aparece claramente en negativo son el ser y el hacer. Se dice, hoy día vivir en pobreza es no ser reconocido en el esfuerzo que se hace por salir de esa realidad. Es ser invisible, ¿no es cierto?, a los ojos de los demás. Y desde el hacer se menciona que hoy día vivir en pobreza es fundamentalmente trabajar, un hacer, trabajar de manera inestable, con mucha carga negativa, educarse con baja proyección, ¿no es cierto? Y por último un concepto síntesis que es el de la impotencia, es decir, no poder hacer, como algo muy negativo. Si uno tuviese que resumir, si la pobreza del pasado era no tener, en la actualidad prioritariamente es no ser y no poder hacer, ser invisible e impotente. A nivel subjetivo, hoy día así se experimenta la pobreza. Cuando a las personas les preguntamos, bueno, ¿y cómo se supera esta realidad?, nos mencionan que hay un circuito virtuoso para la superación de la pobreza. Ya se podrán ustedes imaginar cuál es: la buena educación y el buen trabajo. Una buena educación condiciona un buen trabajo condiciona una buena educación. Es un circuito virtuoso porque se refuerza mutuamente. Y lo que se puede hacer con eso está significado desde las mayores posibilidades de ser y hacer. De ser y hacer. Es decir, no está pensada desde el tener, sino desde cómo podemos ser más y hacer más, ¿no es cierto?, con esta buena dupla que es muy poderosa. Sin embargo, ellos dicen vivir en un circuito tan poderoso como ese, pero que es vicioso, que está compuesto por la mala educación y el mal trabajo, que también se refuerzan mutuamente. El mal trabajo es una condición para la mala educación es el mal trabajo, y en eso ellos están atrapados. Viven esa realidad que se refuerza mutuamente, donde no se puede ser y hacer, y por lo tanto, como no se puede ser y hacer, se tiene. Optan por compensar a través del consumo. Y esto, yo siempre lo digo, es algo bastante humano, todos lo hacemos, cuando estamos tristes, cuando no hemos logrado algún objetivo, estamos deprimidos, ¿no es cierto?, por alguna razón donde no hemos podido hacer o ser lo que queríamos. Decimos, bueno, vamos a distraernos, comprémonos algo, vamos a comer un heladito, qué sé yo. Bueno, la gente que está en pobreza también son seres humanos y hacen lo mismo, ¿no es cierto? También tienen esas dinámicas de compensación. El problema, ¿no es cierto?, es que están atrapados en esas dinámicas de compensación. Es muy difícil, ¿no es cierto?, romper con esas dinámicas de compensación cuando claramente no hay oportunidades de buena educación o buen trabajo. Cuando se mencionan los actores que están involucrados en la superación de la pobreza, bueno, aparece por un lado el Estado, es un gran protagonista, ¿no es cierto?, se le asignan grandes responsabilidades en el proceso de superación de pobreza, la empresa privada, y la gran empresa privada fundamentalmente, y un poquito la sociedad civil, pero apenas realmente es mencionada. Aquí vamos a andar con cosas, la verdad es que no debería haber aparecido en pantalla, pero como teóricamente participa en la estructura de oportunidades, uno debe colocarla. Pero por ahí en un foco se mencionó el Hogar de Cristo, el Techo, la Fundación para la Superación de la Pobreza, en ninguno, ¿no? No estamos, la Iglesia tampoco, muy pocas menciones, no es un discurso que sature. Por lo tanto, hay mucha debilidad ahí. Entonces, la superación de la pobreza se juega en el Estado, en la acción de la gran empresa privada, y por otra parte, desde el mismo hogar que vive en pobreza.
Por lo tanto, vemos como una tremenda simetría entre los actores. Vemos grandes actores, mega actores, y el microactor, que es la propia familia o el propio individuo. Pero el medio, que debiera estar ocupado por la sociedad civil, que es un actor que media, que regula, que equilibra, no está presente en la representación subjetiva de estas personas. Cabe destacar que la gente dice, bueno, lo que nosotros aportamos son fundamentalmente un proceso de superación de pobreza, es el esfuerzo, la honradez y la experiencia. Son recursos relevantes. Si se fijan, todos de carácter intangible, están vinculados al capital humano, pero igual nos parecieron que eran muy poquitos como para construir un autoconcepto, ¿no? Para aquellos que trabajamos en pobreza desde una visión promocional, estamos acostumbrados a reconocer más recursos de carácter social, patrimonial, natural, pero en este caso prácticamente no aparecen, y nos llamó poderosamente la atención que hubiese un autoconcepto tan restringido sobre sí mismo y su aporte a los procesos de superación de pobreza. Por su parte, la estructura de oportunidades aporta distintas cosas. Educación y trabajo aparecen como las más grandes. Salud también, vivienda, créditos, son las cuestiones que más saturan en torno a comentos, a relatos, hechos. Pero con luces y sombras, ¿no? Son oportunidades, pero que están obstaculizadas por un tipo de barreras y también por debilidades de las mismas personas. Entonces, si bien estos actores con estas oportunidades y estos recursos son claves para la superación de la pobreza, se interponen, ¿no es cierto?, barreras que son transversales a la estructura de oportunidades y debilidades que son propias de la comunidad afectada por pobreza. Y aquí el poblamiento conceptual es gigantesco. La gente habla mucho sobre esto. Las barreras de la estructura de oportunidades son los prejuicios, los bajos sueldos, la inestabilidad, el clientelismo, la discriminación, la invisibilización, el poco interés, el maltrato, la humillación, como barreras que impiden que efectivamente las oportunidades puedan ser aprovechadas. Y por otro lado, desde su sistema interno, aparecen temas como los estudios secundarios incompletos, la desesperanza, el desgano, la depresión, el alcoholismo, los vicios, el ausentismo en la crianza, el machismo, el resentimiento y la desconfianza interna entre los miembros de la comunidad. Todos esos elementos también impiden que exista una adecuada relación entre las oportunidades y la familia. Nos llamó poderosamente la atención esta construcción. Sabemos que vivir en pobreza es una realidad compleja, pero insisto que nos llamó la atención también el pobre concepto, que es redundante, pero el pobre concepto sobre sí mismo. Hicimos un zoom a qué tipo de relatos, sobre qué articulaciones o constructos estaba erigido. Y descubrimos que muchos de esos relatos hacían mención, ¿no es cierto?, a los ejercicios de vínculo con la estructura de oportunidades que eran muy frustrantes. Y esos vínculos con la estructura de oportunidades tenían que ver fundamentalmente con relatos sobre la focalización social, y mayormente lo que aparecía allí como artefacto eran todas las alegorías a la ficha de protección social, ficha CAS, ficha social, como mecanismos con los cuales se dialoga con el Estado, ¿no? Prioritarios, son mecanismos estandarizados de diálogo y de vínculo con el Estado. No solamente son ejercicios de focalización, sino de diálogo. Y esos ejercicios de diálogo estandarizados a través de estos instrumentos generaban mucho malestar emocional. Estos instrumentos fundamentalmente lo que analizan son tenencias, donde no tener es igual a pobreza y tener es no pobreza, o vulnerabilidad, o el concepto que quieran utilizar, pero se analizan desde fundamentalmente las tenencias. Antes, tener bienes durables. Hoy, la gente en los relatos dice es tener educación, que es un intangible, pero se analiza desde la tenencia, no desde lo que te permite hacer la educación que ellos han recibido. Relatos como, en octavo básico no necesariamente se comprende lo que se lee en Hualpén, o tener cuarto medio no equivale a poder trabajar o generar ingresos en La Pintana o Coronel. O tener una vivienda no es sinónimo de vivir de manera segura en el Volcán. O sea, las tenencias no necesariamente permiten ser y hacer. Si tenemos una concepción o hemos construido una concepción de pobreza centrado en las tenencias y no tenencias como definición, claramente estos aspectos que son también importantes en la vivencia de la pobreza quedan invisibilizados. Y este es un tipo de relato. Como esto ocurre y ellos sienten que ese tener más que han ido adquiriendo con los años no necesariamente les implica un desarrollo a un nivel que les permita prescindir del apoyo estatal, ellos requieren mantener un apoyo con el Estado
para mantener sus estrategias de sobrevivencia y desarrollo. Entonces, producto de esto, efectivamente lo que las personas deben incurrir, como no pueden influir en las decisiones, la única capacidad de influir y relacionarse con estos instrumentos es eventualmente generando prácticas de encubrimiento de los recursos que poseen. Este ejercicio de encubrir los recursos, o al menos de no ponerlos en la conversación, después de muchos años de ejercicio, va efectivamente generando no solamente una invisibilidad racional, deliberada, sobre los recursos, sino que hay una invisibilidad también inconsciente. Como no se deben poner recursos, los avances, los aportes que ellos han logrado en la conversación porque se pierden los apoyos, ese ejercicio ha ido haciendo que ellos tengan cada vez o vayan construyendo un concepto de sí mismos más empobrecido. Porque si ponen por delante lo que han conseguido, pierden apoyo. Esto ha generado una serie de sentimientos que van como una escalera. No todos se presentan en toda la población, pero este es un resumen más o menos de lo que fue saturando en el contexto de los focus. Un sentimiento de frustración, ¿ya? Porque efectivamente se supone que este ejercicio de conversación lo que busca es comprender la realidad. Sin embargo, se frustran porque no se sienten comprendidos por este tipo de instrumentos. Inseguridad, porque cuando obtienen beneficios o apoyos, están preocupados de perderlos. O sea, se empiezan a preocupar porque los van a perder en cualquier momento. Invisibilización, porque efectivamente ellos no pueden colocar en la conversación lo que han logrado, porque si ponen en conversación lo que han logrado, los apoyos se desactivan. Si efectivamente optan por visibilizar lo que han logrado, reciben el castigo de la pérdida de apoyo, de retirar efectivamente los apoyos públicos. Esto genera sentimientos obviamente de impotencia, es decir, de no poder hacer, de no poder influir, porque ellos no están participando en las decisiones que se toman en torno a cómo se construyen estos instrumentos. También cuando fue hecho el estudio estaban presentes estos temores de persecución, porque efectivamente se señaló, ¿no es cierto?, en su momento que todos aquellos que mentían iban a ser llevados a los tribunales, iban a tener que devolver sus recursos, los recursos que habían adquirido de forma engañosa. Entonces eso generaba sentimientos, ¿no es cierto?, de preocupación por persecución. Y por último, los sentimientos más complejos son los de desafiliación social. Es decir, cuando ya finalmente el ejercicio los tiene absolutamente envenenados, ¿no? Es un ejercicio que los envenena, que sienten que la sociedad los ha traicionado, que es un ejercicio que les exige humillarse, les exige demostrar sus miserias y que por lo tanto es muy indigno. Es un ejercicio que indignifica y en ese contexto se empiezan a generar quiebres, ya, ¿no es cierto?, en la estructura valórica y empiezan a surgir otros mecanismos, ¿no es cierto?, de desarrollo, de aprovechamiento en torno a la relación con el Estado, que debilitan o dificultan aún más, ¿no es cierto?, los procesos de superación de pobreza. Esto es parte, ¿no es cierto?, del diagnóstico que nosotros hemos ido construyendo y que está presente, ¿no es cierto?, en este informe que ponemos a disposición de ustedes, donde pueden analizar con más profundidad. ¿Cuáles son los titulares de esta propuesta? Porque no voy a tener tiempo para poder entrar en detalle en cada una de ellas. Lo primero que nosotros decimos es que es prioritario que resolvamos esta paradoja del vínculo que establecemos con las personas a través de estos mecanismos estandarizados, donde prometemos comprenderlos, repartir justicia, ¿no es cierto?, a través de apoyos, pero permanentemente frustramos esas dos expectativas porque, primero, no somos capaces de comprender adecuadamente y, segundo, tampoco repartimos justicia, ¿no es cierto?, en los términos que ellos han construido como expectativa. El Estado, tratando de establecer un puente, un vínculo con los afectados por medio de estrategias de focalización basadas en fichas autorreportadas, produce graves sentimientos, bueno, eran los sentimientos que vimos en la lámina anterior, sentimientos de frustración, de inseguridad, de maltrato. Por lo tanto, nosotros proponemos reformar cuanto antes el modelo de focalización. No decimos que hay que acabar con la focalización, porque todo ejercicio de política pública siempre tiene ejercicios de focalización. Pero no es la focalización probablemente basada en fichajes de autorreporte, como los que tenemos ahora, donde además lo que fundamentalmente se pone en la conversación a nivel subjetivo es la demostración de miseria, ¿no? Creemos que ese tipo de focalización con ese tipo de diálogo es tremendamente nocivo para la superación de la pobreza y la construcción de personas con mejor autoconcepto y con mejor dominio de su propia realidad.
En ese sentido decimos que las políticas, sobre todo y ante todo, deben hoy día, a nivel local particularmente, ser gestionadas en base a metodologías participativas, en base a un diálogo social activo donde las personas sean convocadas a resolver sus problemas. Los programas deben dejar de ser simplemente output de bienes y servicios, deben dejar de dar cosas, ¿no?, o de dar procesos, sino que deben ser capaces de convocar a las personas a diseñar, ¿no es cierto?, las soluciones a los problemas que la aquejan, pero entendiendo y primero partiendo de la base de la validación del otro, no de la invalidación del otro, de ver al otro como un sujeto con potencialidades y no un sujeto con puras miserias. Y ahí hay una serie de medidas específicas que están contenidas en el informe. También decimos que la superación de la pobreza, de esta nueva pobreza, que se fijan que es materialmente, o que materialmente está en mejores condiciones que la pobreza en el pasado, pero sigue actualizando, ¿no es cierto?, esta noción de pobreza para relatar su propia vida, debe ser solucionada o debe de alguna manera ser abordada a partir de políticas que promuevan activamente la inclusión social, que efectivamente permitan superar la segregación y la segmentación. Porque aunque mejoremos materialmente, aunque accedamos, ¿no es cierto?, o aunque estos grupos accedan a ciertos bienes y servicios, si esos bienes y servicios o experiencias están segmentadas del resto de la sociedad, la sensación de devaluación social permanece. Si solamente asistimos a programas de pobres, o a escuelas de pobres, o a servicios de salud de pobres, y a barrios de pobres, la sensación, aunque materialmente estemos mejor, aunque ahora podamos vestir, y podamos comer, y podamos contar con una casa sólida, la sensación de pobreza sigue, permanece, porque la experiencia no es equivalente entre nosotros, no hay igualdad, porque esas diferencias de segmentación además no están justificadas por las preferencias, están justificadas exclusivamente por las diferencias de ingreso. Entonces, frente a eso, esa es la realidad que de alguna manera va actualizando, ¿no es cierto?, esta sensación de pobreza en una sociedad que materialmente está mejor, aparentemente. Por lo tanto, decimos, hay que actuar en todas las políticas, en todo el sistema de políticas, ¿no es cierto?, en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, a través de un enfoque común, ¿no es cierto?, fundado en derechos, que es lo que vamos a ver a continuación. Transitar hacia esquemas de financiamiento de políticas sociales fundadas en principios solidarios, no subsidiarios. Transitar hacia esquemas de instituciones descentralizadas en materia de gestión social, a nivel regional, provincial y local, que aseguren la adaptabilidad y aceptabilidad de las políticas, porque como la pobreza se expresa de modos específicos a nivel territorial, indudablemente que aquellos programas que están diseñados exclusivamente sobre las cifras promedios de la CACEN no van a operar bien en contexto específico. Se requiere efectivamente adaptación, pero para adaptar hay que descentralizar. Pero ojo, no como se hizo la municipalización de la educación o la salud. Es decir, para descentralizar y no generar efectos regresivos, porque también al descentralizar se puede correr un riesgo de efecto regresivo, donde las municipalidades o localidades que tienen más recursos pueden complementar financiamiento y las que no, definitivamente ofrecen servicios deficitarios. Lo importante es que eso sea coherente con una política de generación de capacidades locales efectiva. También señalamos acá algo que obviamente los interpela a ustedes, que es modificar profundamente la mirada de aquellos profesionales, funcionarios que se relacionan directamente con las comunidades afectadas, ¿no? O fortalecer el cambio de mirada cuando se ha construido, ¿no es cierto?, con capacitación, con reconocimiento también de lo que surge, del conocimiento directo, del conocimiento que surge del trabajo directo con las personas. Este conocimiento, el conocimiento que surge del trabajo directo con las personas, suele ser un conocimiento que no se toma muy en cuenta, o nada en cuenta, en la toma de decisiones, de políticas, de programas, de rediseño. En general siempre son estudios de carácter econométrico, que está muy bien, sí, es necesario también tener esa información. Pero el conocimiento que surge de la práctica o de la praxis definitivamente está devaluado en el diseño de políticas públicas, sumamente devaluado. Y es un ejercicio que efectivamente los convierte a todos los agentes que se relacionan directamente con la población en pobreza en instrumentos, en medios, lo que genera obviamente una sensación de, a lo menos, alienación social,
¿no? Enajenación. Por lo tanto, es sumamente importante que en el diseño de políticas públicas descentralizadas los actores locales puedan tener efectivamente los espacios donde pongan en valor el conocimiento que se genera en la práctica. Vamos a profundizar un poco sobre este tema de los umbrales sociales, donde nosotros decimos que es prioritario que establezcamos, ¿no es cierto?, mínimos garantizados en las distintas áreas de la educación, de la salud, del trabajo, de la vivienda. Que nos pongamos de acuerdo en torno a los fines, que son fines que todos debemos vivir, ¿no es cierto? Y para eso entonces es que nosotros introducimos en las propuestas este tema del enfoque de derechos. Entonces esta va a ser la parte un poquito más dialogada. ¿Hasta ahora ha ido quedando todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces, en esta parte me gustaría un poquito dialogar para que vayamos comprendiendo cómo nosotros vamos construyendo estas propuestas, ¿no es cierto?, con enfoque de derechos. Y para eso hacemos esta ruta conceptual, que es una ruta conceptual con la que vamos construyendo las propuestas, ¿no?, donde aparecen los conceptos más abstractos y generales como el de derecho en sí, hasta los más específicos que son operacionales, que son los de las garantías sociales. ¿No es cierto? Debemos manejarnos con todos estos conceptos y con sus niveles de abstracción para ir introduciendo gradualmente, ¿no es cierto?, progresivamente, las exigencias de un enfoque de derechos en el diseño regular de políticas y programas. Entonces, cuando hablamos de enfoque de derecho en política social, lo primero que nos debemos poner de acuerdo es qué entendemos por derechos, que es un concepto general. Y esta es una pregunta para ustedes. Después de tanto rato hablando yo, es como raro preguntar, pero voy a hacerles una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué es un derecho para ustedes? ¿Qué involucra los derechos? ¿Qué es un derecho? ¿A qué le denominamos derecho? ¿O por qué denominamos ciertas cosas como derechos? Bueno, no sé, de la vida, nacer, tener un hogar, derecho a salud. Derechos, pero por ejemplo, el derecho a la salud, ¿ya? ¿Qué implica el derecho a la salud? ¿Qué involucra? ¿Qué expectativa tenemos cuando denominamos que la salud es un derecho? Tener derecho a la atención de salud, una atención de salud de calidad. Digna, como dice mi compañera acá. Es una facultad que nos permite, en este caso, tal vez vivir saludablemente, ¿no es cierto? Es la facultad, queremos que se nos reconozca una facultad para vivir saludablemente. O para vivir, en el caso del derecho a la vida, es una facultad de poder vivir, ¿no es cierto? Esto se relaciona con, estrictamente, ¿no es cierto?, las posibilidades de hacer o no hacer. Los derechos tienen dos expectativas, y una de ellas es la expectativa que todo derecho contiene de que podamos hacer o no hacer algo. Y lo denominamos derecho a ese hacer para que esté protegido, porque hay muchas cosas que hacemos y que no hacemos. Pero cuando hay ciertas cosas que hacemos y no hacemos que hemos definido que sean derechos, es porque queremos protegerlos. Pero hay otra expectativa también que encierra esta denominación de los derechos. Junto con poder hacer o no hacer algo, también hay una segunda expectativa que encierra todo aquello que denominamos derecho. ¿Cuál será? Por ejemplo, cuando no lo puedo hacer y quiero hacerlo, ¿qué expectativa tengo? El querer hacerlo. Y eso, como hay algo que lo impide. ¿Ah? Claro, esas son las condiciones que se generan. Que nosotros queremos hacer o no hacer algo, pero a veces hay cosas que lo impiden. Entonces genera una segunda expectativa el derecho, que es obligar, por ahí vamos. ¿Ya? Pero ¿cómo obligamos a alguien a hacerlo? Con normas que nos permiten ¿qué? Exigir. Muy bien. Esa es la palabra. Efectivamente, lo que buscamos es exigir. Es decir, cuando denominamos algo como derecho, hay dos expectativas que están permanentemente en las cabezas de aquellos que la exigen. Poder hacer o no hacer algo, y que se generan las condiciones objetivas, las oportunidades para hacerlo. Pero cuando esas oportunidades son violentadas o son violadas,
poder reclamar ante su incumplimiento. Y eso es lo que constituye todo derecho, la facultad de hacer o no hacer algo y de reclamarlo cuando se incumple. Y esto, tanto los derechos que están estipulados, que ya son facultades establecidas en algún ordenamiento, como aquellos que son aspiraciones todavía que no han sido concordadas socialmente, pero que empiezan a germinar. Ustedes saben que los derechos van surgiendo históricamente, ¿no? Y van surgiendo de contextos. ¿Por qué hay ciertas cosas que debiéramos denominar como derecho? ¿Por qué debemos hacer esos actos de protección? Para cubrir necesidades mínimas. ¿Cómo? Para cubrir ciertas necesidades mínimas. Claro, para cubrirlas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos protegerlas para cubrirlas? Porque necesariamente deben estar para la sobrevivencia, para Ujú. la acción vital. Pero hay cosas, por ejemplo, como el respirar, que es súper necesario para vivir, pero no existe un derecho sobre el respirar en particular. Pero sí existe un derecho sobre la vida, por ejemplo. ¿Por qué? Las dos están a la base, pero hay una que no está en el catálogo de derechos así tan claro, o sea, de forma indirecta sí, pero no de forma tan directa, y hay otro que sí está explícitamente, como el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si no, tendría que tener derecho a... Yo puedo decir que se busca un bienestar en la sociedad o en el lugar donde pueda estar la persona muy bien. Tener una mejor calidad de vida, vivir en sociedad. Vivir en sociedad. Estamos todos rondando, pero nos falta ahí llegar. Estamos rondando el concepto, lo estamos rondando. Los derechos surgen para proteger en contextos de profunda desigualdad, de haceres. Unos pueden vivir, los que en ese momento controlaban esos estados, y otros no, estaban sujetos a sus acciones arbitrarias. La vida siempre existió, pero se consagra una protección sobre ese hacer, que es vivir, cuando efectivamente hay una desigualdad que resulta intolerable, ¿no es cierto?, en el marco de la sociedad, y genera, por lo tanto, la aspiración de consagración. Se denominan humanos porque, claro, están, como ustedes señalan, ligados a nuestra dignidad, a nuestra realización, en fin. Pero no toda nuestra dignidad o realización está contenida en el catálogo de derechos, y eso es porque los derechos que están establecidos han sido consagrados en marcos de profunda desigualdad de haceres. La vida, producto de que había exterminio, ¿no es cierto? La educación. Piensen ustedes hace 160 años atrás, cuando surge o 140, 150 años atrás, cuando surge la ley de instrucción primaria en Chile en 1860. Y es la primera estipulación del derecho a la educación. ¿Por qué habría que establecer derecho a la educación en ese contexto? No todos tenían acceso a ella. No todos podían educarse, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones. Unos podían educarse, otros no. Por lo tanto, el derecho lo que busca es proteger el hacer de todos, que todos podamos hacer. Todo derecho humano tiene un acuerdo primario, un acuerdo que no solamente implica, como se dice, derechos, sino también deberes. Es un acuerdo general que está en cada derecho. Por ejemplo, en el derecho a la vida hay un acuerdo entre nosotros. ¿Cuál será ese acuerdo entre nosotros? Entre nosotros. En el derecho a la vida. ¿Qué acordaremos? ¿Cómo moldearemos nuestra conducta para cumplirlo? Piensen en el contexto de violación de la vida de otros. Entonces el derecho a la vida impone una regla de conducta. ¿Cuál es esa regla de conducta? No matar al otro. Tú no me matas y yo no te mato. Y así ambos vivimos. ¿Ah? Ese es el acuerdo primario, es un acuerdo que moldea nuestra conducta. Tú no me matas y yo no te mato. Y así ambos hacemos, vivimos. Y si yo te intento matar, ¿qué va a pasar? Una sanción. Se puede reclamar, se puede proteger. Bueno, si llega a tiempo, ustedes saben que eso no siempre ocurre. Bueno, tú, lo primero es que me puedes matar también a mí, o sea, puedes intentar defenderte, ¿no? Pero también, efectivamente, está la posibilidad que tú invoques protección, reclames ante la posibilidad de incumplimiento. ¿Se fijan? Ahí está la expectativa. En la educación,
¿Cuál será el acuerdo primario entre nosotros? Así como en el derecho a la vida es tú no me matas y yo no te mato, ¿cuál será el acuerdo en el derecho a la educación? Los derechos buscan igualar nuestros haceres, buscan equilibrar, o sea, que los dos hagamos lo mismo. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Eso ya es más específico, ¿eh? Esto es más general. Acuérdense el contexto de desigualdad, ahí está la respuesta. ¿Qué hacían unos y qué no podían hacer otros? Educarse, ¿no es cierto? Entonces el derecho a la educación lo que busca, el moldeamiento de conducta es, tú te educas y yo me educo. Porque así, ¿no es cierto?, ambos nos integramos socialmente o nos realizamos como seres humanos. Tú te educas, yo me educo. Yo no te mato, tú no me matas. Fíjense que esto siempre surge, los derechos, en contextos de desigualdad. Y lo que buscan es proteger haceres, ¿no? Haceres y no haceres. O sea, que podamos hacer ciertas cosas o también que podamos evitar hacer ciertas cosas. Esto trasunta, evidentemente, un diseño de política con enfoque de derechos. Si queremos desarrollar política con enfoque de derechos, nos debemos hacer cargo de que hay expectativas en la población de hacer o no hacer y expectativas de reclamar ante el incumplimiento. Por lo tanto, políticas con enfoque de derechos deben hacerse cargo de ambas expectativas, de generar condiciones objetivas, como ustedes decían, para que podamos educarnos, vivir, ¿no es cierto?, recibir atención de salud en el momento en que hemos perdido la hemos perdido, y si es que eso no está establecido, poder efectivamente reclamar o invocar ante su incumplimiento protección. Así es. Políticas con enfoque de derecho deben hacerse cargo de las dos expectativas. Si no se hacen cargo de las dos expectativas, podremos decir que son políticas que se acercan, que tienen la intención de, pero no son políticas con enfoque de derechos. Luego, los derechos humanos tienen características que son bien particulares. Ahí vamos al segundo concepto, el de derecho fundamental. El derecho humano es un derecho que, a diferencia de derechos de un club de fútbol o de la membresía en una federación, que solamente involucra a los actores que están ahí presentes, nos involucra a todos. Los derechos humanos están imputados a todos nosotros solamente por el hecho de formar parte de la sociedad, por nada más. Por lo tanto, una política con enfoque de derechos debe atender esa característica de imputación universal. También está la característica de que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden regalar, no se pueden vender, no se pueden renunciar, no se pueden votar. Como por ejemplo, si en un derecho a una sociedad anónima yo lo puedo vender, o el derecho de un club de fútbol yo puedo renunciar a eso. Pero en el caso de los derechos humanos no se puede hacer ese ejercicio. Por otro lado, también son integrales, indivisibles, interdependientes, porque todos van a la misma finalidad, que es nuestra realización humana. Políticas con enfoque de derechos, por lo tanto, tienen sobre todo esa finalidad, la realización humana. Son políticas que buscan cautelar fines en sí mismos, no medios solamente. No instrumentos, no son políticas solamente de carácter instrumental, sino que cautelan el cumplimiento de fines, que son haceres que condicionan nuestra dignidad humana. Y por último, una característica que es muy relevante de los derechos humanos es que son generales y por lo tanto un poquito abstractos. Cuando uno va a comprar un televisor, y eso tú tienes una garantía, ¿no es cierto? La garantía, ¿qué nos dice? Si usted en 5 días encuentra un defecto, puede volver y reclamar de esta manera. Si se pasa los 5 días, usted ya sonó. No sé, y si es un detalle de fábrica, podrá reclamar, pero si se le cayó el televisor, no podrá reclamar. En fin, son muy específicos. Pero los derechos humanos no, están definidos de manera general. Todos tenemos derecho a la educación, todos vamos a tener derecho a la salud. ¿Pero qué significa eso? El derecho a la vida. Tú no me matas, yo no te mato. Es la primera expectativa. Que no nos andemos matando. Por lo tanto, hay un deber, no matar al otro. En la educación, tú te educas, yo me educo. 160, 150 años atrás. ¿Qué creen ustedes que la gente pensaba con esa afirmación? ¿Qué creían que podían aprender cuando decían
Tú te educas, yo me educo. Cuando invocaban el derecho a la educación. No se daban. ¿Y qué es lo que tú querías aprender en ese momento? ¿Qué se consideraba lo bueno para aprender o lo correcto, lo adecuado? ¿Qué había que aprender hace 160 años atrás en una escuela? A leer y a escribir. Básicamente. Tú te educas, yo me educo, generaba la expectativa de aprender a leer y a escribir, aprender algo de aritmética y formación en valores. Así estaban como los códigos legales de la época. Y si nos vamos a la sala de clases de ese entonces, nos vamos a encontrar desde niños de 6 años hasta 13 en una misma sala, o 14 o 15, porque todos estaban en la misma, aprendiendo a leer y a escribir. Y esa fue la expectativa histórica de esta invocación general. Tú te educas, yo me educo, todos tenemos derecho a educación. En esa época era aprender a leer y a escribir. ¿Qué pasó después? Con el devenir de los años. ¿Era suficiente eso? Ciertas élites que ocupaban cierto tipo de educación, tenían acceso a cierta educación, se fueron ampliando, se fueron abriendo espacio también para la mujer, y etcétera. Perfecto, muy bien. Y esas ampliaciones, por ejemplo, ¿cómo se llamaron? Antes esta de educación de lectoescritura y lógica y matemáticas se entendió como la educación básica. Después, ¿qué se agregó? La humanidades, media. ¿Cuál más? La universitaria superior. ¿Cuál más? Técnica, la educación inicial también. O sea, en cada momento histórico, el tú te educas, yo me educo, evoca expectativas distintas e incrementales. Distintas e incrementales. A esas expectativas distintas e incrementales, nosotros los denominamos en la Fundación mínimos sociales de un derecho. ¿Ok? Este acuerdo general se debe refrendar históricamente, se debe interpretar históricamente, y de ahí surgen los denominados mínimos. Vamos a hacer un ejercicio. La educación. Para desarrollar políticas educativas con enfoque de derecho, lo primero es que nos pongamos de acuerdo en qué es la educación, ¿no es cierto? ¿Cuál es su finalidad? Aquí aparece en pantalla una definición que ofrece la UNESCO en un informe muy interesante, se los recomiendo, que construyeron en la década de los 90, que se llamó, se conoce como el nombre de informe Jacques Delors, la educación, un tesoro, no sé qué, ya no me acuerdo muy bien. Pero que propone esta definición, que es una definición concordada con múltiples especialistas y dirigentes sociales y en fin, y que es una definición concordada internacionalmente, en definitiva. Dice, la educación es un proceso mediante el cual se transmiten, adquieren, desarrollan, ensayan capacidades físicas, intelectuales, emocionales, valores y costumbres, que tiene por propósito que las personas nos podamos integrar, desenvolver, contribuir a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestro núcleo familiar. Para ello es fundamental que aprendamos a conocer, a vivir juntos, a hacer. Tal educación debe habilitarnos para aprender y comprender, lograr una inserción laboral adecuada, armonizar la vida familiar con la laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos enfrentamos a esa definición, decimos, wow, la educación es máxima. Ese es su contenido máximo, porque nos acompaña en todo contexto y en todo lugar. En todo contexto y en todo lugar estamos ensayando, desarrollando, transmitiendo, adquiriendo capacidades físicas, intelectuales, emocionales, valores y costumbres. Cuando dormimos, cuando estamos con amigos, cuando leemos un libro, cuando vamos al cine, cuando trotamos, en fin, cuando vamos a trabajar, en todo contexto y en todo lugar estamos aprendiendo, estamos educándonos en estos términos. Por lo tanto, vivir esta experiencia es multiforme, tiene millones de posibilidades. Sin embargo, históricamente, la sociedad acuerda un núcleo irreductible para el desarrollo y la integración humana. Y en un momento, como ustedes dijeron, eso estaba abajo en lo básico. Luego se agregó lo medio, o las humanidades. Después, bueno, en nuestro país están esos dos, consagrados. Lo superior está en una profunda discusión, ¿no? Y lo inicial se empezó
y como que de ahí se desdibujó, ¿no es cierto? Y estamos todavía definiendo, por lo menos hay algunos niveles preescolares ya garantizados como parte del derecho a la educación, pero no todo, tal vez el sistema inicial. Este catálogo es el de los mínimos históricos, ¿no? Es convencional, o sea, así se fue estructurando, acompaña el ciclo de vida a la gente. ¿Podrían haber otros mínimos más? Sí, tal vez ni se nos ocurren hoy día. Cuando se generó el derecho a la educación, el tema de la educación inicial no era tema. Eso era socialización temprana, eso estaba en el margen de la familia. Nadie se imaginaba que eso debía ser una obligación de la sociedad. Pero progresivamente se ha ido constituyendo en un espacio de obligaciones y de expectativas, ¿no es cierto? Potenciar a nuestros niños en sus etapas iniciales, ¿no? Y generar condiciones objetivas para que sea. Y si no se dan esas condiciones objetivas, eventualmente poder reclamarlas o poder repararlas a través de otro tipo de medidas. ¿Se fijan? Entonces tenemos ese catálogo. Cada uno de esos niveles, de esos mínimos, también hay que aclarar sus fines, porque siempre el fin es el que orienta la política. Educación básica, siguiendo el informe del ORS, es un conjunto de conocimientos, desarrollos y habilidades y competencias básicas, es tautológico por razones de espacio, pero refiere justamente a la lectoescritura, a la lógica matemática, en fin. La media, conjunto de conocimientos, habilidades y desarrollos medios, textos más complejos, no solamente aritmética, sino geometría, qué sé yo. No, experto en educación no soy, pero uno va construyendo el catálogo de lo que se quiere lograr. Y luego de eso, recién allí, vamos al cuadrito de abajo, vamos a discutir cómo lo logramos. Los satisfactores políticamente convenidos, ¿no es cierto?, para poder sostener esa experiencia. ¿Cómo vamos a aprender en la sociedad a leer y a escribir? El cómo es un medio, no es un fin. El cómo, por ejemplo, de lo básico, es el sistema escolar, con sus escuelas, sus colegios, sus profesores, sus currículums, en fin. Es el cómo. Muchos probablemente en la sala no aprendimos a leer y a escribir en las escuelas, sino que probablemente en la casa, con nuestros padres. ¿Se fijan? No es la única forma. Un medio nunca es único, siempre hay otras alternativas. Pero cuando es un satisfactor de mínimo social de derecho, ese satisfactor tiene una característica, que va a estar disponible para el conjunto de los miembros de la sociedad. Y que independientemente de que tus padres te enseñen a leer o a escribir, la sociedad va a brindar oportunidades para que aprendas a leer y a escribir. ¿Se entiende? Allí el satisfactor adquiere otro estándar. De todos los satisfactores posibles que pueden existir y que son alternativos, se prioriza uno para que efectivamente podamos hacer lo que nos hemos propuesto que todos hagamos. En este caso, aprender a leer y a escribir. No, ¿me siguen, no es cierto? ¿Sí? Pero un satisfactor con enfoque de derechos es un satisfactor que debe cumplir ciertas reglas. Una escuela con enfoque de derechos no es lo mismo que una escuela sin enfoque de derechos. Y allí el sistema de Naciones Unidas nos propone una serie de criterios que deben ser explicitados y resguardados, que aparecen ahí casi al final de la pantalla. Nos dicen, un satisfactor con enfoque de derechos, un sistema escolar, por ejemplo, debe explicitar y garantizar condiciones de accesibilidad, de durabilidad, asequibilidad, calidad, disponibilidad, exigibilidad, participación. Y además debe cautelar que se cumplan los criterios de adaptabilidad, aceptabilidad y buen trato, no discriminación. Un satisfactor con enfoque de derechos debe hacerse cargo de todos esos criterios. En definitiva, por ejemplo, en el caso del sistema escolar básico, que en la accesibilidad definamos quiénes, a qué y cómo, ¿no es cierto?, está dirigido el satisfactor. ¿Quiénes van a acceder? ¿Cómo van a acceder? ¿A qué van a acceder? Durabilidad. ¿Cuánto va a durar el satisfactor en la vida de la gente? Asequibilidad. ¿Cómo vamos a proteger a aquellos que por sus propios medios no pueden eventualmente pagar, para que no queden excluidos de la experiencia? Calidad. ¿Cuáles son las cualidades del proceso, en este caso educativo, para que se cumplan los fines? Que se aprenda a leer y a escribir, por ejemplo. Disponibilidad. ¿Qué disponibilidad vamos a tener en términos físicos
O sea, cuán disponibles van a estar los satisfactores a nivel físico y también a nivel temporal. A veces podemos decir, todos los niños van a poder acceder a educación entre tal y tal grado, pero el satisfactor no está disponible en el territorio porque es un lugar apartado, distante, o es un gueto urbano donde hay saturación de matrícula, en fin. Y temporal porque a veces efectivamente el satisfactor está, pero no lo puede atender, no puede permitir el acceso en tiempo y forma. Esto pasa mucho en el sector salud, ¿no es cierto? Exigibilidad, los mecanismos de reclamación. Participación, ¿cómo van a participar los titulares? Una política con enfoque de derechos entiende que los titulares no son solamente receptores, si son activos, coejecutores del satisfactor, constructores del satisfactor. Cómo se les va a convocar, cómo se les va a integrar en el marco de decisiones. Son desafíos también que implica una política con enfoque de derechos. Adaptabilidad. Los satisfactores no funcionan de la misma forma para todos los titulares son distintos entre sí. Viven en distintos territorios. Por lo tanto, los satisfactores deben adecuarse porque lo que buscan no es que exista un satisfactor para todos en todas partes, sino que los satisfactores sean la condición objetiva para que podamos hacer lo mismo. En algunos casos, eso implica adaptar a las condiciones geográficas, a las condiciones culturales, de género, etarias, etcétera, etcétera. Aceptabilidad y buen trato, lo mismo. Mecanismos de consentimiento informado, para que el titular efectivamente esté enterado de lo que va a vivir con ese satisfactor, de lo que puede lograr con el satisfactor. Son prácticas que no son muy habituales, ¿no es cierto?, en el diseño de programas y políticas. Y el principio de no discriminación, que tiene que ver con eliminar todas las prácticas que discriminan, pero no cualquier tipo de discriminación, sino que son las discriminaciones que la sociedad ha considerado intolerables. No cualquier discriminación, hay discriminaciones positivas, sino que aquellas que son consideradas intolerables. Ese es el desafío de construir políticas con enfoque de derecho. Volvamos un poco atrás y para que nos quede como súper mega claro, hagamos este ejercicio con salud. Lo primero que debiéramos hacer es definir qué es la salud. ¿Qué es la salud? O sea, la buena salud es una condición que nos permite hacer bastantes cosas. Si uno mira la definición de educación, se parece bastante. Porque si la educación es un proceso, la salud es un estado. Es un estado de bienestar físico, psicológico y social, mediante el cual transmitimos, adquirimos, desarrollamos, ensayamos capacidades físicas, intelectuales, emocionales, conocimientos, habilidades, valores y costumbres, y que tiene por propósito que nos podamos realizar, contribuir a nuestra sociedad, desenvolvernos. Si se fijan, la definición es muy, muy parecida. Porque ambos derechos, aunque estén fraseados o apelen a cosas diferentes, tienen la misma finalidad, la realización de los seres humanos, nuestra realización. Uno es un proceso, el otro es un estado. Ahora, ese estado depende de múltiples cosas. Depende de nuestras decisiones personales, de nuestro contexto. O sea, tener una buena salud, hay múltiples factores también así. La salud nos acompaña a todo contexto y en todo lugar, porque es parte de nuestra condición humana. Pero, finalmente la sociedad acuerda un grupo de experiencias, de haceres irreductibles. ¿Cuál es ese grupo de experiencias y haceres irreductibles? Ustedes decían que la primera expectativa con el derecho a la salud era recibir atención de salud, recuperar la salud. El derecho a la salud se invoca históricamente a partir de esta sentencia. Si tú puedes recuperar tu salud, si tú te sanas, yo me sano. Fíjese que está fraseado en términos de haber perdido la salud y poder recuperarla. Si tú te sanas, yo me sano, porque la desigualdad era que unos podían acudir a un médico, recibir tratamiento y sanar, y otros no. Entonces lo que busca proteger el derecho a la salud es que todos podamos hacer eso, podamos acudir, recibir atención, sanar. No siempre se logra, pero hay una mayor probabilidad. Entonces la primera expectativa histórica, que es como común a lo básico, es la recuperación de la salud, ¿no? ¿Qué otra expectativa surge después?
de recuperar la salud cuando ésta se pierde? Prevenir, muy bien. Prevenir la ocurrencia de la enfermedad es la segunda expectativa, que es como equivalente a la educación media en el caso de este otro sector. Prevenir la ocurrencia de la enfermedad. ¿Qué otra expectativa surge después de la recuperación y la prevención? ¿Qué otra expectativa? ¿No hay nadie del sector salud que trabaje con el sector salud? ¿Ah? ¿Qué dices tú? Rehabilitación, muy bien, es otra expectativa que surge posterior a estas otras dos, que se diferencia de la recuperación porque implica procesos largos, terapéuticos, ¿no es cierto? Y que busca, tal vez no recuperar plenamente la salud, pero lograr niveles de funcionalidad e integración mayor, ¿no es cierto? La rehabilitación es una expectativa posterior. ¿Qué otra expectativa del sector también surge posteriormente? Que es muy cercano a la prevención, ¿no? La promoción. La promoción que busca potenciar buenos hábitos de vida, ¿no? Para que efectivamente nuestras características se desarrollen con más plenitud. Si se fijan, de todas las experiencias de salud o que nos pueden otorgar salud, la sociedad va acordando un mínimo, ¿no es cierto?, un esencial, que es habilitante, y eso se van incorporando en el catálogo. Para recuperar la salud, ¿qué satisfactores la sociedad ha convenido? Si en el caso, por ejemplo, de la educación básica fue el sistema de educación, el sistema educativo. En el caso de la recuperación de la salud, ¿cuál es el satisfactor que hemos convenido? Los centros de salud, ¿no es cierto? El sistema de salud en su nivel primario, secundario, terciario, ¿no es cierto?, en sus distintos niveles, no es solamente la existencia de centros de salud, sino que de profesionales de salud, médicos, enfermeras, doctores, que existan medicamentos, procesos, ¿no es cierto? Todo eso es un satisfactor, no solamente un edificio. En prevención, ¿qué satisfactores previenen la ocurrencia de la enfermedad? Se han creado para prevenir la ocurrencia de la enfermedad. Campañas de información, ¿no es cierto? Programas de vacunación, muy bien, que previene la ocurrencia de la enfermedad. ¿Qué más? Otro programa que es muy, muy importante para prevenir la ocurrencia de la enfermedad tiene que ver con los planes de alimentación complementaria. Prevenir el hambre es efectivamente uno de sus objetivos. Otro satisfactor que ha sido clave en esto, que ha explicado particularmente nuestra evolución epidemiológica, que no está en el control del sector salud propiamente tal, es la política de saneamiento. El agua potable, el alcantarillado, la eliminación correcta de excreta, el retiro de residuos sólidos son satisfactores muy importantes, ¿no es cierto?, para prevenir la ocurrencia de la enfermedad. Pero lo importante es que esas cosas efectivamente por ahí que existen, pero nuestra sensación es que igual estos satisfactores están un poquito desmejorados, no siempre permiten que la gente haga lo que no hemos propuesto que pueda hacer. Y ahí es donde el enfoque de derechos vuelve. Un satisfactor con enfoque de derechos, un sistema de salud con enfoque de derechos, una política preventiva con enfoque de derechos, debe explicitar las condiciones que aparecen allí en pantalla. Sus condiciones de accesibilidad, de durabilidad, de asequibilidad, calidad, disponibilidad, exigibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad. Luego de eso, hay una adenda, que con eso voy a terminar por razones de tiempo, para que después podamos dialogar un poquito más. Y es que todo lo que hemos descrito debe ser operacionalizado en mecanismos, o sea, debemos utilizar técnicas y mecanismos para que se lleven a efecto. Y ahí aparece en la pantalla a mano derecha, al final, los arreglos, ¿no es cierto?, que el sistema de Naciones Unidas nos exige para hacer políticas robustas con enfoque de derechos. Una política con enfoque de derechos debe ser una política robusta.
Esto significa, por ejemplo, recurrir a arreglos normativos, institucionales, programáticos y presupuestarios. Normativos. A veces contamos con normas que son realmente una belleza, que nos hacen llorar porque en realidad describen los derechos y que son maravillosas, pero que no tienen un solo peso. Por lo tanto, son letra muerta. O a veces contamos con recursos, pero nuestras instituciones son débiles, no logran ejecutar el presupuesto, ¿no es cierto?, por alguna u otra razón. O contamos con instituciones que son fuertes, que tienen capilaridad territorial, por ejemplo, que están en el territorio, como las escuelas, los consultorios, las postas rurales, pero los programas son débiles a la hora de adaptar el satisfactorio a las condiciones de esa población particular. Y por lo tanto, no generan las mismas condiciones objetivas en todas partes para que la gente pueda hacer. Porque no reconocen diferencias culturales o diferencias territoriales que implican efectivamente ejercicios diferentes. O a veces contamos con programas que son súper buenos, que en realidad uno dice, esta es una contribución a crear condiciones objetivas para que la gente ejerza sus derechos, pueda hacer lo que nos hemos propuesto que haga, que pueda educarse, sanar, trabajar, vivir en forma segura. Pero son programas que al no estar revestidos, ¿no es cierto?, de los arreglos normativos adecuados, cambia la autoridad y el programa se descontinúa. ¿No es cierto? Entonces, lo que nos dice el Sistema de Naciones Unidas es finalmente, para desarrollar políticas con enfoque de derechos, idealmente debemos recurrir a todos estos arreglos, a todas estas técnicas de forma simultánea, articulada, de forma razonable. Es en ese aspecto, en esta área, donde efectivamente como institución nosotros finalmente entregamos el conjunto de propuestas que el documento, que está disponible para ustedes también, al menos no físicamente, pero en internet, digamos, contiene medidas o arreglos de corte normativo, institucional, programático, presupuestario, que contribuyen a generar, ¿no es cierto?, las condiciones objetivas para cumplir con estos criterios que aquí están y garantizar, ¿no es cierto?, la presencia de esos satisfactores de mínimo social de derecho. Estas dimensiones no son simplemente un ejercicio académico o una diatriba intelectual. Estos surgen de la presión ciudadana, de los espacios donde efectivamente se ha visto que los derechos no pueden ser adecuadamente cautelados. Por ejemplo, si vamos al conflicto estudiantil y tratamos de pasarlo por el sedazo de las categorías, ¿qué mínimos están en tensión prioritaria en el conflicto estudiantil? Educación inicial, básica, media, superior o continua. ¿Cuáles son los mínimos que están más tensionados en el conflicto estudiantil? Media y superior. ¿Qué aspectos de esos mínimos están más cuestionados por el movimiento estudiantil? Calidad, asequibilidad, porque el tema de la gratuidad está allí, en la asequibilidad, ¿qué más? Participación, exigibilidad. Son más o menos esos cuatro. ¿Qué arreglos normativos qué arreglos en general está invocando el movimiento estudiantil para resolver estos problemas? Presupuestarios, ¿a través de qué instrumento? ¿Qué proponen para generar los recursos necesarios? ¿Cómo el movimiento estudiantil ha propuesto que se generen los recursos necesarios? Reforma tributaria, perfecto. Entonces es presupuestario a través de la reforma tributaria. ¿Qué otro arreglo más está proponiendo el movimiento estudiantil? ¿O ha propuesto? De esos que aparecen ahí, esos cuatro. La reforma es algo claro que contiene todo esto, incluida la participación, pero uno de esos aspectos que implica la reforma es el arreglo presupuestario. Hay otros arreglos más. ¿Cuáles son? Claro, ese es un ámbito, pero ¿cómo logran la participación? ¿Cómo quieren lograr la participación? ¿Qué proponen para lograr la participación?
Arreglos institucionales, ¿no es cierto? Arreglos que les permitan efectivamente influir en las decisiones. Hay un arreglo institucional muy relevante que propone el movimiento estudiantil, que es la desmunicipalización. Seguramente ustedes tienen mucha opinión al respecto por ser, además, o trabajar preferentemente en municipio. La desmunicipalización es un arreglo institucional. Y también el movimiento estudiantil exige arreglos normativos. ¿Qué arreglo normativo está exigiendo el movimiento estudiantil? Para garantizar la calidad, ¿qué arreglo normativo está proponiendo el movimiento estudiantil? El fin al lucro, pero ¿en qué se expresaría el fin al lucro? ¿Qué es lo que debiera ocurrir? ¿Qué arreglo o qué técnica mecanismo debieras utilizar para poner fin al lucro? Claro. O sea, es una medida que implica cosas presupuestarias, institucionales, pero también normativas. ¿Y qué norma es la que invocan los estudiantes que debe ser modificada? La Constitución. La Constitución, porque ahí está descrito el derecho a la educación de una manera equívoca para cumplir con todo esto. O que no es coherente, no sé si equívoca, pero no es coherente con esto. ¿Se fijan? Entonces, este tipo de esquema permite interpretar fácilmente los conflictos sociales porque está fundado efectivamente en esos aspectos que han sido incumplidos o que tienen tensión en la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, estructurar propuestas que se hagan cargo de estos ámbitos efectivamente entra muy a tono, ¿no es cierto?, también con la demanda, ¿no es cierto?, y la dimensión de participación, ¿no es cierto?, de influencia y de empoderamiento que la ciudadanía está exigiendo para el desarrollo de un nuevo tipo de políticas públicas de nuevo cuño que permitan enfrentar, ¿no es cierto?, estos nuevos problemas como la nueva pobreza de una manera diferente, que efectivamente se haga cargo de la estructuración de estas definiciones de forma colectiva. Esto no puede ser un ejercicio entre cuatro paredes. No puede ser un ejercicio que se geste solamente en la oficina de los policy makers, sino que se gesta efectivamente esas definiciones en un diálogo constante, sistemático, con la comunidad, con la sociedad, en todos sus niveles. Por cierto, que el nivel local, el nivel comunal, es un lugar privilegiado por la cercanía, por la proximidad, para que este diálogo deba darse. Digo deba darse porque a veces es muy difícil darlo. Deba darse para efectivamente estructurar políticas de otro modo, de otra forma. Eso es. Muchas gracias. Por favor, las personas que quieren hacer alguna consulta, que levanten la mano. Yo quería hacerle una consulta sobre, tenía que ver con las definiciones de... Las definiciones de lo que es la pobreza. O sea, yo todavía recuerdo, me quedó muy en la cabeza esto de cuando apareció, no sé si fue el 2000 o 2003, cuando Ricardo Lago tuvo una exposición de moral de lo que debía ser el combatir la pobreza, pero también fueron apareciendo conceptualmente términos como extrema pobreza. Ya no es pobreza nomás, extrema pobreza y el no pobre. Y cosas más, y todas las herramientas que se fueron agregando, como muchas las mostró, pero que no necesariamente cambiaban la noción de que era la pobreza, sino más bien agregado algunos otros elementos. Pero parece que en mucho tiempo hay una intención de que eso no cambie, una intención de que eso no cambie, como también al mismo tiempo hay la necesidad de irlo complejizando mejor para ir agregando nuevas herramientas. La pregunta de si estas, por ejemplo, usted planteó lo del enfoque de derechos como estos elementos, ¿no también se transforma también en uno de esos elementos para al mismo tiempo ir complejizando? Recuerden, como focalizamos, discriminamos, porque vamos a discriminar positivamente, pero discriminamos mucho cuando focalizamos y mucho cuando hablamos de vulneración y pobreza, y necesariamente, porque decimos que no tenemos poquita platita y poquito recurso, necesariamente tenemos que dejar a alguien afuera, o una cantidad grande afuera. ¿Y qué significa meter más elementos para hacer más cortes todavía? Eso es mi pregunta. Esto era mío, ¿cierto? Sí. Mira, efectivamente nosotros en la propuesta de umbrales lo que sugerimos
efectivamente este tema de ampliar la mirada, de cuestionar las formas tradicionales en que se ha entendido la pobreza. Es cierto que utilicé o arranqué el análisis a partir de las mediciones por ingreso, pero nosotros hemos sido bastante insistentes en que evidentemente esa es una forma muy insuficiente para poder acercarnos a la pobreza, entenderla, comprenderla y actuar en ella. Hay toda una propuesta que venimos trabajando hace mucho tiempo sobre la multidimensionalidad, cómo esta puede ser estudiada, interpretada, y que indudablemente además no solamente tiene aristas medibles. Es cierto que la medición es necesaria en algunos aspectos, pero no puede reconstruir plenamente la experiencia. Además, en una noción como es la pobreza, que es un fenómeno o una situación que no es directamente observable en todas sus facetas o dimensiones. Por lo tanto, tiene un carácter de impreciso, relativo, y el profesor nos indicaba justamente esas características, subjetivo, ¿no es cierto? Una noción que es situacional. Entonces, por ahí, el concepto siempre está en formación. Nunca hay un concepto definitivo. No es estable en el tiempo, sino que va cambiando al fragor de nuestro desarrollo, de nuestros marcos valóricos como sociedad, de nuestras aspiraciones también, expectativas, de cómo vivir y cómo debemos vivir en sociedad. Es probable que en ese sentido el concepto de pobreza siempre nos desafíe y nunca termine por resolverse plenamente, sino que es un concepto que desafía, es como un umbral utópico que nos hace movernos en la medida que efectivamente somos capaces de actualizarlo y de ser sensibles, digamos, a ese proceso. Como tú muy bien dices, yo creo que hay una resistencia a modificar las formas tradicionales de entender la pobreza, porque de alguna manera han permitido reafirmar dos cosas: el recorrido que ha seguido Chile a nivel económico y el recorrido que ha seguido Chile a nivel de tipo de Estado. No hay mejor aliado del Estado subsidiario que una pobreza pequeña. Y no hay mejor aliado de un modelo económico como el que tenemos, con una pobreza que se reduce por ingreso. Eso nos ha situado en un contexto simbólico a nivel latinoamericano. Ustedes saben, o sea, somos como los reyes de la superación de la pobreza, exportamos modelos y prácticas de superación de pobreza a toda la región, de formas bastante brutales, de formas bastante poco adaptadas a las realidades locales, ¿no? Esas son parte de nuestras exportaciones no tradicionales. Exportamos política pública, exportamos programas sociales a otros países de la región que tienen realidades muy distintas y donde estos programas actúan con niveles de eficacia y eficiencia muy diferentes al caso chileno, que además también hay que tomar las reservas del caso, ¿no? En ese sentido, y también tocando el tema de la focalización que dices tú, nosotros hacemos una crítica a las formas de focalización social que se dan habitualmente en este Estado subsidiario, y por eso mencionaba que habían otras formas de focalización social que son menos conocidas para nosotros o que están menos racionalizadas en nuestra discusión, pero que son propias de todo ejercicio de política pública, incluirse en países de Estado social, que son las denominadas focalizaciones categóricas, que implican acciones de foco, pero sobre variables de alguna manera muy visibles, muy estructural, como por ejemplo, una focalización categórica que es implícita en las políticas de salud pública en países de estado de bienestar, o inclusive es que para, por ejemplo, asistir al consultorio y recibir tratamiento, tu condición como titular es que estés enfermo. Si y por lo tanto tienes que cumplir esa condición para ser atendido. Si estás sano, no vas a poder ser atendido por lo menos en los programas de recuperación de salud. Bueno, eso en el sector público. En el sector privado igual te van a atender, aunque estés sano. Pero digamos que es una focalización categórica, donde tú efectivamente estableces que el acceso a ese satisfactor es fundamentalmente bajo esa característica de condición, pero es una condición que es concordada socialmente, que no es discriminatoria en el sentido, sino que tiene que ver con la finalidad. O lo mismo pasa con el sistema escolar. Son focalizaciones categóricas. Está imputado a todos. Por lo menos eso es lo que nosotros proponemos. Está imputado a todos el derecho a la educación, pero la asistencia a la educación básica implica que como titulares estemos en un cierto rango etario. Si somos menores a ese rango etario, no podemos invocar el acceso a ese satisfactor, ¿no? O si estamos muy por sobre, tampoco,
No podemos ir a sentarnos en una salita de clase con los demás niños, ¿te fijas? Por lo menos en lo que hemos convenido, que son formas no discriminatorias, ¿te fijas? No arbitrarias, además de generar foco. Toda política pública tiene un foco, como por ejemplo el tema de la vivienda. El apoyo estatal para conseguir vivienda supone una acción de foco. Y la acción de foco es que el titular cumpla una condición, que es que no posea una vivienda. Si tú tienes una vivienda y una segunda vivienda de vacaciones, no es invocable el apoyo del Estado para conseguir una vivienda, una morada. Tú cumples una condición, que es no contar con una morada en forma y condiciones. Y ese es un elemento que establece foco. Esas son focalizaciones categóricas, ¿te fijas? Porque establecen distinciones entre titulares, pero en torno a las finalidades, que son coherentes con la finalidad de la política. Y que es que todos podamos hacer, en este caso bajo el enfoque de derecho, o sea, que todos podamos educarnos, sanar o vivir en forma segura y protegida. Pero eso supone una crítica al tipo de Estado. Este Estado subsidiario, tiene como premisa fundamental que las necesidades de las personas deben ser resueltas en el marco de la familia o del individuo, prioritariamente, a través de su acceso a bienes y servicios que ofrece el mercado. Cuando la familia o el individuo no puede, por sus propios medios, satisfacer esas necesidades en el mercado, el Estado actúa subsidiariamente, complementariamente. Pero toda esta acción del Estado y de las personas está jugada en los diferenciales de ingreso. El acceso al mercado genera distintos tipos de calidad y oportunidad según tu nivel de ingreso, y los que invocan el apoyo del Estado también, porque las calidades de los satisfactores públicos en Chile están concentrados para esta población. Entonces genera finalmente las diferencias en el acceso a ciertas experiencias está súper condicionada por tu nivel de ingreso. Esa es la lógica del Estado subsidiario, que colisiona completamente con un objetivo de superación de pobreza, entendida, como decía el profesor también acá, como un ejercicio de desarrollo humano, de realización humana, no solamente como el no morir, ¿no?, de hambre o de frío, sino que desde una visión mucho más positiva o potenciadora de lo que somos. Mi nombre es Luis Farías, soy psicólogo, trabajo en la oficina de infancia de la municipalidad. Bueno, una reflexión, en realidad me llamó la atención cuando mostraste, ¿cierto?, la gráfica donde estaba este espacio de variabilidad entre la pobreza y la no pobreza, ¿cierto?, esta movilidad. Y pensando, ¿cierto?, que en realidad la focalización, ¿no es cierto?, en términos de política pública hacia la pobreza se basa en los índices económicos y no en otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo crees tú que influye en realidad la política que genera el mismo Estado en camuflar la pobreza? Porque lo primero que pensé cuando vi la zona de variabilidad fue, bueno, Chile tiene una política, ¿no es cierto?, de generar empleos, ¿no es cierto?, subsidiados que son temporales, ¿cierto? Donde yo durante 3 meses estoy trabajando, después en 3 meses a lo mejor no tengo pega y después tengo otros 3 meses trabajando, y ahí tenemos este espacio en que soy pobre un día y no soy pobre al otro día, ¿cierto? ¿Cómo eso se vuelve, o si tú consideras, ¿cierto?, que esa misma política perpetúa el hecho que no se puede hacer una buena focalización, ¿no es cierto?, de la intervención? Porque tenemos también, ¿no es cierto?, estos programas de FOSI, ¿no es cierto?, que hacemos el microemprendimiento, la reinserción laboral y todo, que también siempre es temporal y que depende mucho, ¿no es cierto?, de que el Estado le ponga un par de lucas al empleador para que te acepte durante 6 meses, o no sé cuántos meses son ahora, porque hace años que dejé de trabajar en eso, ¿cierto? O cierto, que le dé a la señora, al caballero, un par de lucas para que empiece un negocio para el cual ni siquiera se ha hecho, ¿cierto?, un testeo si es factible. Ya, porque a mí se me ocurre comprarme un horno para hacer empanadas y mi vecina de allá se le ocurre exactamente lo mismo y a la de allá se le ocurre exactamente lo mismo que a mí, porque no sé hacer otra cosa. Entonces, pensando en eso, ¿qué tan perjudicial ha sido la política en realidad para poder focalizar realmente dónde está la pobreza? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que podemos contestar los dos, ¿no? Y en lo que tú propones, o sea, lo que tú planteas, la verdad es que tiendo a estar de acuerdo en el hecho de que esta nueva pobreza es fruto no solamente de fuerzas económicas, sino que también es fruto de la forma en que hemos impulsado las políticas sociales, la concepción en la que han estado jugadas estas políticas sociales, que efectivamente
aliviar ciertas expresiones agudas de pobreza por ingresos mediante o subsidios monetarios con contraprestaciones o empleos temporales, que por ahí no están dentro de un nicho productivo, y entendido esto más bien como producción de valor social relevante que le dé sostenibilidad. Porque efectivamente a nivel local uno podría desarrollar proyectos de empleo de forma más constante en nichos y áreas que son sistemáticas, que son como los servicios sociales entre pares, en poblaciones, en barrios, que podría ser una forma muy interesante, pero en la medida que tenga valor y no sea simplemente un remedial, un alivio, una situación que se asume temporal, porque además de lo contrario está el temor de la dependencia por parte del Estado, entonces genera como cortes abruptos en el mantenimiento de estas políticas. Yo creo que sí, la pobreza que tenemos, este cuadro que mostrábamos, es fruto de todas estas fuerzas que van generando, ¿no es cierto?, esta conformación, esta variabilidad, ¿no es cierto?, estos ascensos y descensos, que tienen causas, ya lo veíamos, micro, también meso a nivel de siniestros, pero también macro, políticas sistemáticas. Cuando aparecía ahí en la lámina la gente de barrios segregados como La Pintana, bueno, ustedes también los tienen acá, pero es una ciudad mucho más a escala humana, entonces esas diferencias no se dan tanto, o en los cerros de Valparaíso, que mencionan que ellos con cuarto medio no pueden trabajar o no pueden conseguir un trabajo formal. Te está hablando justamente de políticas que han moldeado esa experiencia, políticas de segregación urbana, políticas que han sido activas por parte del Estado, el Estado buscando aparentemente resolver una necesidad de vivienda, ha generado, ¿no es cierto?, asentamientos desprovistos de oportunidades laborales, desprovistos de servicios, con menor calidad ambiental, con mayor riesgo ambiental. Y eso va configurando también estas personas que están expuestas a la informalidad o a mercados laborales segmentados o precarios. Entonces, hay ahí efectivamente una dinámica que es mucho más compleja, pero desde mi punto de vista, su solución pasa porque efectivamente remiremos, reestructuremos profundamente el rol del Estado en estas materias. La pobreza no se va a solucionar segmentando a los pobres. No se va a solucionar. La vamos a actualizar a un nivel de material mayor, pero no se va a solucionar. Bueno, quiero agradecer la concurrencia a los dirigentes sociales que estuvieron presentes hoy día. Agradecer también a las funcionarias públicas de la Ilustre Municipalidad de Arica, Dirección de Desarrollo Comunitario, a todos los representantes igual que estuvieron exponiendo, a don Mauricio, a don Luis, y también agradecer a los dirigentes sociales de la discapacidad que estuvieron aquí. Muchas gracias.